Buenas, ¿cómo están? Bueno, Dios bendiga. Estuvimos con Sara, y ahora estamos con Isabel para preguntarle, para saber un poco más de Isabel, para que ustedes la conozcan un poco mejor, así como Sara nos contaba, ella, bueno, hija de pastores, se vino a Montevideo a estudiar, y cómo ella comenzó sus pasos en la iglesia, donde ella hoy está ahí, donde ha permanecido, cómo ella empezó a servir y cómo en ese servicio, eh, por medio de ese niño que le habla, dice, maestra, desde que nosotros oramos los sábados, ya no se escuchan tantos tiroteos, tanta bala, y hay paz, podemos disfrutar en familia el fin de semana. Hoy venimos con Isa, ¿no? Isabel, psicóloga, y bueno, queríamos saber un poquito, Isa, de la parte no tan particular de ella, de su vida, sino de cuando comenzó el proceso con el Señor. ¿Ya estabas estudiando? ¿Ya estabas recibida? ¿Qué te llevó a los caminos en ese momento? ¿Qué pensabas? Bueno, eh, primero no saquen cuentas. Segundo, yo acepté al Señor a los 14 años. Eh, Era asmática crónica, pero de estar internada constantemente. Hoy tengo problemas respiratorios, pero es un tema de bronquial, ¿no? De no desarrollo, porque yo nací con 6 meses y medio y no tuve el desarrollo suficiente en la Como parte. un bebé Exacto, normal, ¿no? normal. Entonces, era normal. Pero en aquel entonces era todas las semanas internación, dificultades, varias, porque no había todo lo que hay hoy que ofrece la medicina. La tecnología y todo Ahí eso. va. Entonces, mi profesora de inglés particular me invita a una campaña evangelística, ¿no? Y yo, obvio que no entendía nada lo que me decía, y le pide permiso a mi madre, porque yo tenía 14 años. Claro. Entonces fui yo con ella y mi hermana menor. ¿Dónde era la campaña evangelística? En Colón, en el barrio de Colón, donde estaba Graciela Clemente, donde estaba María del Carmen. Y claro, esta mujer me encerró en una carpa donde estaban orando y yo no entendía absolutamente nada. No entendía nada, está administrando sanidad, liberación y reprendiendo. Y yo decía, ¿Dónde me trajo a esta yo mujer? arrodillada al lado de ella, yo arrodillada al lado de ella sin entender nada. Y yo dije, Señor, no entiendo, Dios, no entiendo. Pues yo iba al colegio católico. Mis padres eran extranjeros, eran gallegos ambos. Y bueno, lo único que tenían para ofrecerme era una educación privada en un colegio católico, Claro. porque ellos no tenían las posibilidades de enseñar. Vinieron con primaria y nada. Sí, Mi sí, madre sí. aprendió a leer acá. Entonces, de salir del colegio católico a una carpa, me encontraba ahí en una carpa que no entendía mucho. Y me acuerdo que después yo decía, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? Y esto no terminaba más. Y en un momento llegó el momento de la alabanza y la palabra. Y lo único que recuerdo de ese día es que caí de rodillas y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no entendía nada. Ahí acepté a Jesús por primera vez. Y después fui a Lorenzo Carnelli, donde me congregué muchos años. Y me pasó exactamente lo mismo. Llegaba la prédica y yo caí de rodillas, llorando, llorando, llorando. Venían todos a ministrarme. ¿Qué te pasa? No sé. No sé. No sé. Y así estuvimos con mi hermana a la par. Estuvimos, creo que, no sé si 3, 4 meses llorando, 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 ¿no? Hasta que nos conocieron, nos dieron más bolilla y dijeron, vamos a dejarla llorando porque están en su proceso con Dios. Y de ahí me fui dando cuenta que ya esos ataques no lo tenía, ¿no? O sea, ya no eran tan seguidos, o sea, eran normales, como cualquier alérgico en Sí, cambio de sí, estación. Y mi madre ahí es como que reconoció eso, ¿no? Que algo había pasado. Después también ellos... ¿Se llegaron a congregar ellos? No, jamás. Solamente fue cuando me recibí de MISPA y cuando nos bautizamos con mi hermana. Y ¿Tu hermana se congrega ahora? no. Y entonces en ese momento
empezamos a congregarnos, a apoyar en la escuela dominical, una cosa y otra. Y, y después llegó mi etapa adolescente, ¿no? Adolescente vieja, porque yo a 19 años empezó mi adolescencia, chicos. Soy antiquísima, me despierto tarde, bueno. Y ahí mis amigas me decían, ay Isabel, ¿por qué vos nos invitaste a ver la película de que cruza tu iglesia? Nos invitás Pero vos no vas a ningún Pero lado. vos no salís con nosotros. Y yo dije, pa. Bueno, entonces por primera vez me compré un pantalón. No, los pantalones son de Satanás, ¿sabés? ¿Sabés? Me acuerdo que me costó horrible porque necesitaba anchito para lo que sea. Bueno, y me fui a un baile. Tuve la mala suerte o la bendita gracia de Dios que me saca a bailar o que me invita a bailar, porque nunca bailé porque no sé bailar. No sabe bailar. No sé bailar, las acompañé de onda, pero no sé bailar. Un muchacho me dice, ¿querés bailar? Y yo digo, vos me estás pidiendo bailar. Era un cristiano apartado. No. O sea que tuvimos todas las horas del baile Hablando de Dios. Cristo. Y bueno, nos hicimos amigos. Después Dios tuvo esa generosidad de rodearme de amigos cristianos, ¿no? Gente del anexo de museo. Te cuidó. Siempre me rodeó. Y yo decía, pa, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Decía yo. Y justo una amiga dice, vamos al barrio de los bulevares, porque allá hay un lugar que se va a abrir recién. ¿Qué te parece si empezamos con la escuelita? Y yo, bueno, yo te acompaño, ¿qué hay que llevar? ¿Te tengo que llevar el pizarrón? Te llevo el pizarrón en el ómnibus con tremendo pizarrón y sillitas chiquitas. Ahí llevamos todo, Sí, ¿no? sí. Con un viaje de 40 y Ah. pico, de 50 minutos. Y después ella se le ocurre que se tiene que ir a Estados Unidos. Se le ocurrió a ella dejarme a mí con la sillita y la mesa. Sola, chiquilines sola. Yo sé, ¿qué hago acá? Y después pregunta por qué le pasan ¿Qué ciertas hago cosas. acá? Entonces antes era la ayudante de, la oidora de, y bueno, me hice cargo de eso y realmente como que fue un proceso de sanidad en mi vida. Porque, como les decía, mis padres eran Sí, extranjeros. porque vos te podías haber apartado, decir, no quiero seguir con esto y no seguía. Claro, y fue extraño, vos sabés, Adri, porque mis padres eran extranjeros y no eran afectuosos, ¿no? O sea, cómo te mostraban, y a veces yo también, a veces pico por ahí también alguna cualidad de ellos, ¿no? Pero dando o haciendo era mi demostración de cariño y lo mismo ellos. Es el patrón que ellos me enseñaron. Sí, sí, sí. Entonces cuando venían los niños, cuando yo me tomaba el ómnibus eterno y llegaba a la parada, me estaban esperando ahí. Entonces, maestra, y me abrazaban, te amamos. ¡Pah! Decir que me amaban y que me abrazaban. Y el Sí, abrazo, de no conocerte de nada. el abrazo, o sea, no lo recibí Sí, mis padres, sí, sí. pero no porque no, qué malo los papás de Isabel, ¿no? Sino porque no les Porque era enseñaron, ellos, claro. no les enseñaron esa parte afectuosa, solamente tienen que trabajar, dedicarse, no sé, a que no falte nada. Claro, Y esa era su demostración, su lenguaje de amor, sí. ¿no? Como hablamos, es uno de los 5 lenguajes de amor. Pero, claro, estos chiquillos se me aprendían y era imposible dejarlos. Es más, yo daba la clase y daba llorando, porque era impresionante ese bombardeo de amor de parte de ellos. Y bueno, este barrio era bastante carenciado, había que ir a buscarlos entre esos techitos de lata y, ¿no? Y yo decía, señor, acá algo falta. Acá algo me falta. Entonces decidí dejar mi carrera de ciencias económicas para hacer psicología, por ellos. Claro. Y yo necesito otra herramienta, no basta solo con tu amor, o sea, si bien es suficiente, hay que trabajar con las familias, hay que hacer esto. Y bueno, y ahí fue cuando cambié de carrera, o sea, mi carrera fue dedicada al servicio, digamos. Creo que la carrera me eligió, no yo a la carrera, ¿no? Eso es clave, me parece que la carrera me eligió. Y a partir de ahí, bueno, después seguí congregándome, hubo algunas dificultades en ese lugar, me casé, tuve mi hija, mi esposo era de otra congregación donde estuvimos sirviendo, y esa no existe más, esa iglesia, y entonces estábamos como esperando en Dios dónde ir, porque Claro. no era cosa de picotear, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y él estaba muy quemado porque era la mano derecha en ese momento de aquel pastor. Y entonces no quería saber nada de iglesia. Claro. Y yo dije, no, tenemos que ir
porque si vos querés perderte, perderte, pero mi hija, lo que van a hacer no se va a perder, necesita cobertura. Y ahí empezamos a ir a la iglesia más cerca, que es la iglesia de Luis, donde estamos sirviendo. ¿Cuánto hace que estás ahí? 17 años, más de 17 años. ¿Y siempre estuvo Luis de pastor? Siempre. ¡Qué bendición! Hasta que el Señor lo lleve a otro lugar. Larga Luis. vida con él. No, a Luis, una paciencia tuvo con nosotros, 2 años, que Gustavo, no. Y cuando me acompañaba sentado ahí, parecía inconverso el hombre. Fue un proceso raro. Veníamos de una iglesia muy para viva, arriba, claro. y esta era muy tranqui. Entonces también aprendimos a escuchar a Dios en el silencio. Aprendimos a ver que no era tan importante tal vez lo que uno hace, sino lo que se disfruta en comunión con esa familia, pues somos una familia chiquita, una iglesia chiquita. Entonces, todo lo que se disfrutaba, ¿no? El estar pendiente del otro, que necesita el otro. Pues Bueno, lo que hablábamos de la unidad del cuerpo. Exacto. Y entonces como que todo eso experimentamos, pero no lo habíamos experimentado. Entonces entiendo que es como la escuela que uno entra con Dios, ¿no? Entré llorando a una campaña donde no entendía nada y hoy me encuentro sirviendo en una iglesia donde estoy sirviendo con mi familia, nada más ni nada menos con mi familia. Entonces yo digo, me siento más que honrada, porque mis padres no eran cristianos, sí aceptaron a Cristo, mi papá en el hospital antes de fallecer. Y bueno, y mi mamá era muy inconstante, pero yo tengo la convicción que en ese momento que ella hizo la profesión de fe, realmente la hizo con convicción, ¿no? Claro. O sea, la hizo con entendimiento. Entonces, me hubiera gustado ser la familia Ingalls con ellos, me hubiera encantado que ellos me hubieran acompañado, sí, pero realmente en esos momentos, pese a que vieron milagros que sucedieron, tanto en mi salud como en lo financiero, que hubieron otros milagros, pese a eso ellos no lograron, su vida era trabajar. No entendieron muchas cosas, es más, teníamos con mi hermana horario de restricción para volver, imagínate. Entonces apenas podíamos escuchar 15 minutos de la prédica y volver a casa. Claro. Entonces fue difícil ese proceso con ellos, pero hoy esa familia Ingalls, que no la tuve con ellos, la tengo con mi familia y para mí es una bendición estar sirviendo con ellos. ¿Metas? A corto plazo. Muy bien. No, buena respuesta. Sí, porque si mañana viene Cristo se terminaron las metas. Por eso hay que tomar decisiones antes que venga el Señor. Es importante. Mi meta es encontrarme, que Él me encuentre haciendo lo que Él te llamó a hacer. Lo que Él me llamó a hacer o lo que Él pensó cuando me creó, ¿no? Esa es mi meta. O sea, no sé si es a largo plazo, a corto plazo, no sé los obstáculos que saltaré, ni de los escalones que caeré y volveré a subir, no sé. Pero esa es mi meta como lo aprendimos en la clase de Pasiones del Corazón de Dios, ¿no? Que lo central es conocer el corazón de Dios y que todas las cosas que Él trae para nuestra vida es porque tiene pensamientos de bien. Entonces eso también como que te aligera un poquito la mochila, saber que estamos en las mejores manos. Sí. ¿No? Aunque como hablábamos hoy, aunque no entienda el proceso, aunque no vea nada, aunque no me guste, pero Él está es el que tiene el timón, ¿no? El Señor lleva el timón de nuestro barco y nos va a llevar porque dice que todo lo que Él pensó para nosotros, todo se va a hacer aunque nosotros no lo quieran. Eso dice la palabra. Entonces, qué tremendo cuando Isabel hablaba ahora bajaba de ese ómnibus y los niños la abrazaban, ¿no? Y Jesús dice su palabra, dice, dejen los niños venir a mí. Entonces cuando uno vive esa experiencia, no somos muy, ¿no? Los dice, vamos a hacerlos a ellos, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que ella se bajó de un ómnibus y esos niños la abrazaron y cuando los niños fueron a abrazar al Señor? Tremendo. Y a eso hablaba hoy de que muchas cosas que nos suceden, que nosotros vivimos, no nos damos cuenta
que estamos viviendo lo mismo que el maestro, ¿no? De repente no los tiempos eso, porque obviamente que eran tiempos diferentes, pero en estos tiempos que son, creo que aquella época fue dura, porque bueno, carencia de muchas cosas, pero esta, teniendo todo, igual sigue siendo dura, ¿no? Porque esos niños que necesitan esa palabra, esa psicóloga, esa mamá, esa maestra, esa adoradora, eh, no pueden ellos salir a pedirla. Pero Jesús envió a su único hijo por nosotros y Él nos envía a nosotros por ellos. Sí, No hay mucha diferencia en lo que Dios vivió y lo que nosotros vivimos. yo creo que para ser así gráfica, yo creo que Dios me atrajo con cuerdas de amor. Porque yo en 12 años en colegio católico me acuerdo que cuando estaba en la misa y yo había recibido a Cristo ya. Y no quería fallar a Dios, me acuerdo que me arrodillaba ahí y oraba y yo decía, yo te amo, yo te amo. Yo estoy viendo esto porque acá mis padres me dejaron, pero yo te amo, me acuerdo. Entonces yo creo que para aquellos que dicen que Dios no usa métodos extraños, ¿no? Y vos decís, ¿cómo Dios pudo haberse revelado en la Iglesia Católica? Sí, Dios se reveló. O sea, Dios te busca cuando Él te piensa. Sí, si sos la acogida, sí. Él te busca a donde estés, o sea, no necesariamente en una iglesia, capaz que estás sumergido, sumergida ahí en un pozo cenagoso, y decís, de acá no salgo. Pero cuando Él te busca, te encuentra. Bueno, Cristo viene a mi vida cuando miro al cielo y no tenía otra calle, no tenía una salida. Una salida. Y la pregunta fue, si sos de verdad, si realmente existís, no sé si es tu nombre, como sea, pero entiendo que la única salida sos vos. Y Él se manifestó. Por eso digo que no importa que sea católico, donde sea, pero si encuentra un corazón dispuesto, creo que Dios se manifiesta. Pero Daniel, yo me quise apartar, no me dejó. O sea, me encontré con un cristiano y todavía lo tengo que llevar a la iglesia. Es como es cosas de loco, Sí. ¿no? Yo Bueno, creo. La fe es locura. Sí. Y creo que Dios hace eso, como que nos rodea con cuerda de amor y a veces como que teoreamos un poquito Sí. para que no nos atraiga su corazón, pero tal, siempre Sí, gana. la resistencia en el ser humano es tremenda, ¿no? Nos resistimos hasta que nos rendimos, porque no nos queda otra cosa que rendirnos, porque mirar atrás, no podemos ya, porque Él dice que Él nos perdonó todo pecado y Él se olvidó de ellos. Si Dios se olvidó de nuestros pecados, nosotros ¿por qué tenemos que mirar atrás? ¿No? Miramos atrás, sí, pero para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Y después ya está. Porque el que acusa sabemos que es el enemigo, ¿no? Entonces, tremendo. Se puede decir, es loco, ¿no? Dice que el cristiano es locura, sí, es de loco. Bueno, te casaste con tu esposo, tuviste las nenas, te casaste me imagino que sí, por la iglesia, La ¿no? iglesia evangélica. Y después de eso, ¿qué pasó? Y bueno, como te conté, estábamos en una iglesia que cayó. Hubieron serias dificultades con las autoridades del lugar, pero como nosotros éramos líderes, supuestamente estábamos éramos maduros para seguir igual adelante. Y yo me negué por las enseñanzas que gracias al LMI también aprendí un poco acerca de temor y de reverencia, y además estaba a cargo de grupos de jóvenes en ese momento, y por amor a ellos yo no podía ocultar cosas que pasaban, y dije, me doy un paso atrás. No lo entendió, creo que nunca lo entendió ese pastor, y bueno, era un tema de mi conciencia. Sí, Era más tema de mi conciencia y que yo daba lo mejor. Y de que vos estás en luz y querías paz, ¿no? Sí, además vos lo ves paz. y esas preguntas merecían respuesta de parte de esos jóvenes, eran jóvenes. Merecían respuesta. Y sí se entendía que en medio de la locura de Saúl, David fue fiel. Se entendía. Claro. Pero, y creo que eso fue lo que me sostuvo durante creo que 2 años en ese lugar, pensando en Saúl y en David. Pero después
no sé, creo que fueron las caritas de esos jóvenes y esas preguntas que merecían, como te decía, una respuesta y que sabiendo a medias, porque nunca fue confesada las cosas que fueron sucediendo, porque el apóstol no da cuenta a sus líderes, ¿no? O sea, tiene que ser otro apóstol. Claro, que ven. Entonces esas cosas como que eran, fue un evangelio que agradezco haber vivido, porque en aquel Pero no momento, era el correcto, no era el verdadero. agradezco porque crecí, o sea, Claro, estaba en sí, programas de sí, radio, estaba con los jóvenes, estaba con un grupo pequeño de conexión. O sea, agradezco todo lo que aprendí. Crecí, un montón, pero creo que esto pasó por un tema ético personal. Más allá de todo lo que habla la palabra, creo que es ético personal. No me sentía bien conmigo. Bueno, pero la palabra dice que si vos, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, te es contado como pecado. Entonces ya ahí partimos de esa base. Por más, creo que por más que sea algo personal, como decimos, y de ética y todo eso, creo que esa semilla ya estaba sembrada en buena tierra. Entonces cuando la semilla está en buena tierra, no tenés como dar un paso equivocado, ¿no? Si bien nosotros nos vamos a equivocar porque somos imperfectos, eso ya estaba en tu corazón, ¿no? La palabra de Dios se sembró en buena tierra. Entonces vos dijiste, no, puedo hacer esto porque va en contra de mí, va en contra de lo que aprendí, va en contra de mi formación, va en contra de mí, Señor. Porque yo me recuerdo que hace un tiempo nos pasó algo similar y nos levantamos con Daniel y dijimos, acá levantamos bandera, que acá tiene que salir toda luz porque esto no es de Dios. Esta gente esto no es de Dios. Uso a Dios para ciertas cosas, pero en realidad no se hacía conforme estaban las escrituras. Entonces Dios saca, te revela, pero esa semilla ya está en nuestros corazones, quedó en buena tierra y vos decís, no, si yo sé hacer lo bueno, no voy a permitir porque en realidad seríamos homicidas, ¿no? Y mira que fue difícil ese proceso, como digo, rescato lo bueno, ¿no? Fue difícil porque tenía todas las condicionantes para apartarme del Señor, ¿no? Desde esa autoridad que para mí era, o sea, recuerden que vengo de un hogar de gallegos, donde la autoridad paternal era, ¿no? Un pedestal, Claro. y en ese pedestal puse la autoridad espiritual, ¿no? Claro. Después la desilusión de gente que yo amaba, Sí. esas heridas, ¿no? Que a veces vos las ves, gracias a Dios vos las ves hoy, pero están, porque son marcas que nos van a quedar, y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona que tanto ayudé, que tanto amé, o sea, pudo haber pasado esto, ¿no? Y tenía todas las condicionantes como para decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaste tú, Señor. Pero por eso digo, siento que en mi vida personal, esto de que Dios me envuelve con cuerda de amor es constante, todos los días, aun cuando Él muestra, y como decíamos hoy antes de entrar en el programa, muestra cosas o pone cosas en tu mente, en tu Sí. corazón, que no las entendés, Él te sigue rodeando Sí. con esas cuerdas de amor, ¿no? Las condiciones estaban para apartarme, pero creo que cuando uno tiene un encuentro personal, creo que es la diferencia, ¿no? Tener un encuentro personal con Jesús, no puedes negarlo. O sea, vos No podés tenés decir, la cómo gente decir que me no. falló, las instituciones me fallaron, y capaz que del otro lado hay gente que le falló también a las instituciones, como Sí. me pasó a mí, Claro. pero conoces a Jesús y hay un antes y después. O sea, no puedes decir no existió, no lo viví, no lo experimenté. No es solo la palabra escrita, es una palabra Igual revelada. hay una madurez ya en uno, ¿no? ¿Por la vejez? No, hay una madurez espiritual que también te lleva a no hacerlo. Y por otro lado, ¿no? Que lo que veo que ya eras una cristiana convencida, que es muy diferente a alguien, convertida, que es muy diferente a una persona, un cristiano convencido, ¿no? El convertido sabe que es eso y es eso, porque Dios está en el asunto. Ahora, el convencido, bueno, hace algunas cosas, pero otras no, porque no. Está convencido que Jesús me salvó
pero no estoy convertido para hacer la obra que Él tiene para mí. Y yo creo que por eso decía hoy que la semilla cayó en buena tierra, porque vos dijiste, es eso, Señor, no te permitió, porque si no vos te hubieras apartado. Era tan fácil. Bueno, Claro, dejo porque todo no es y- que uno no pase por crisis. Claro. Pasé por crisis, grité, lloré, Sí. me tiré al piso, pataleé. Sí, te Dice, enojaste, porque me enojé imagino, porque mucho todo nos pasó. y el enojo me duró. Sí. Pero era como ese clamor. Pero vos sabías que entre el enojo, la frustración, ¿no? El desengaño, Dios estaba contigo. Sí, sí. Es como el clamor de David, que le ordenaba a su alma, decía, ¿no? Bendice alma mía, Jehová, y no te olvides. O sea, le estaba ordenando sus emociones y a su entendimiento, ¿no? Que recuerde quién fue Dios para él. Y Claro. creo que eso es como un clamor. Capaz que no desde el entendimiento mío, Sí, sino sí, del mismo espíritu, claro. ¿no? No te olvides, Isabel, no te olvides. Sí, sí, No sí, te sí. olvides, y es imposible. Cuando Dios marca una huella en tu vida, puede haber altibajos, y los hay hasta hoy. Claro. Les cuento que hasta hoy. Sí, pero Vivimos eso no. el proceso, el proceso, sí. Pero hay algo que no puede tapar. No podés tapar esa huella del Señor con la arena de la playa. Claro. No la podés tapar. Porque el Señor dice que nos va a perfeccionar hasta su venida. Así que el proceso lo vamos a pasar. Eso no es como escapar y no estamos exentos No. de pasar. y de no caer. Claro, Eso no estamos no, nadie exentos, está. porque capaz que la otra persona está durmiendo del otro lado y me dice, bueno, vos porque estás bien. No, estuve mal. Estuve en tiempos malos, estuve con gente, parrita de amigos, drogadictos, que los amo hasta hoy, que me hubiera encantado que me siguieran hasta hoy. Creo que solamente uno aceptó al Señor, pero no está en este camino conmigo, está viviendo en otro lugar, pero no es que tuve una vida santa y puritana, ¿no? Simplemente decidí por Jesús. Claro. Mi vida tuvo ese cambio cuando decidí por Él, desde ese lugar de amor, desde ese lugar de papá, porque también uno necesitaba esa imagen paternal, ¿no? Sí, Creo que que lo muchas primero- veces nos falta. En casa. Claro, lo primero que creo que Dios tuvo que sanar fue su paternidad. Su paternidad. Cuando entendía que no tenía que hacer cosas para agradar a mi padre, porque mi padre me ama porque soy hija, Claro. yo dije, "Fua". ¿No? Cuando me enseña mi Padre Celestial que no tengo que competir, porque no tengo que demostrar nada a nadie. Entonces voy a decir, entonces ahí empecé a notar que Dios fue sanando lo que es la paternidad. Cuando en realidad yo tenía esa imagen paternal Claro. y de autoridad, pero Sí, sí, sí. autoridad que castigaba, que arreglaba, que Sí. marcaba la cancha, ¿no? Que no era con amor, era con más bien A su reglas. manera, Sí, claro, a su reglas manera, a su de él manera. enseñar. Entonces, mi primer proceso de sanidad fue acerca de la paternidad, y les cuento, 14 años acepté al Señor, 50 tengo hoy, y creo que hace 6 años puedo decir que conozco al Señor. O sea, fue un proceso largo. Como nosotros, mamá, separadas al nacer, ni saben. ¿En serio? Estamos lo mismo, 6 años en el Pero- camino. No, 49, no tengo yo 50, desde gracias a Dios. 14, No, lo importante que vos recalcaste es que muchas veces se nos juzga porque hacemos cosas locas, que el entendimiento no lo puede comprender, que vivimos una vida que tampoco el razonamiento lo puede entender, porque el vivir en Cristo principalmente es amor, porque Dios es amor. Y el primer fruto que se tiene que ver en nosotros Es el amor. es amor. El cristiano, por más que venga y te diga, yo soy bautizado en el Espíritu Santo y fuego, y hablo en lengua, ajá, pero ¿tenés amor? No, voy a reventarle la cabeza, no hay amor. Entonces, por más que, ¿para qué sirven las lenguas? ¿Para qué sirve todo lo demás? Las profecías y todo aquello si no hay amor. Claro. Como dice la carta de Corintios de Pablo, capítulo 12. Puedo hacer los milagros que puedo hacer, lo que esté maravillado, pero sin amor. Sin amor, nada tengo. Entonces, lo primero que se manifiesta cuando uno se encuentra con Cristo es el amor de Dios con nosotros. Y como vos decías, no, una vez que vos conoces a Jesús, que tuviste ese encuentro, es muy difícil volver atrás. La carne te va a jugar en contra.
pero hay algo más fuerte en nosotros. Por eso creo que la vida del cristiano tiene que ser la constante búsqueda del Señor, el encuentro con Cristo. Sí. Porque cuando uno tiene el encuentro con Cristo, ahí cambia todo. Se lo habla a alguien que estaba muy allá en lo profundo de la oscuridad. Y Dios se rebajó y me fue a buscar, porque entiendo que Él me vino a buscar. Y creo que el encuentro con Cristo es lo que cambia. Porque la religión, más allá de cumplir los mandamientos, No cambia. el catolicismo anda diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, y muchas veces no saben ni lo que tienen que hacer. Porque lo hacen en el razonamiento. La tienen la Biblia ahí como algo guardado, pero no viviendo la palabra. Porque lo que nos vivifica a nosotros, lo que nos hace crecer es la palabra. Y como hablábamos también hoy antes de iniciar esta grabación, de que a veces también hacemos, ahora soy parte del liderazgo de la iglesia, ¿no? Pero ¿cuál es el motor que nos lleva a hacer esas cosas? ¿No? Si perdemos el motor, bueno, más vale que te vayas, como hice yo, 2 días para afuera y comiences a conectarte, porque si no, no tiene sentido nada de lo que haces. O sea, hay hueco. Y es más, te resulta pesado. Sí, es una carga es que no una la puedo carga, llevar. porque insume tiempo, insume energía, preparación, anticipación, tiempo. Entonces, eso pesa. Sí, Entonces, ¿cómo puedes disfrutar? sí. Ni antes de empezar ya estás agotado. Y eso creo que nos pasa muchas veces como cristianos, yo de larga data ya, pero entendí que me canso, me agobio, me enfermo, hasta enfermar Claro. el cuerpo, cuando me desconecto. Cuando me desconecto. Y a veces trato con mi fuerza de desconectarme. Y cuando es desconectarse, es decir, volver a tu origen, volver a tu esencia. Bueno, Señor, empiezo de cero. Estoy dispuesta a empezar de cero, pero no me muevo hasta que me hables. Quiero escucharte, quiero entender. Si hasta ahora hice las cosas en mis fuerzas y esto me agobia, me cansa, es porque hay algo que está mal. Claro. Hay algo que está mal y necesito esa palabra de vida, que soples vida. Yo siempre digo a Dios esa palabra, ¿no? Sopla vida. Hay una canción de New Wayne que dice respiraré. La he cantado octubre, noviembre y diciembre. Y respiraré, Señor, quiero respirar de esa esencia nuevamente. Nuevamente necesito esa esencia. Quiero sumergirme nuevamente en tu corazón y quedarme ahí. Claro. Quiero quedarme ahí. Si no tengo que hacer nada, no hago nada. Si nadie me ve, nadie me ve. Sí. Pero quiero quedarme en ese rinconcito. Y hablando de palabra, ¿qué palabra compartirías con la teleaudiencia? Miren, parece medio loco, pero loco porque les explico. Cantar de los Cantares no es un libro que me cope mucho. No es un libro que me cope mucho, pero una vez en un taller, escuela de profecía de profetas se llamaba, curiosa yo quise meterme, yo, ¿y esto qué es? Me mandaba la cabeza, qué cosa humana y no sé qué, Dios me zarandeó, y todavía me puso a estudiar cantares con ellos. Y hay una palabra que es así y dice, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Y acá no solo sentía que era el azulamita y Salomón, o Salomón y la azulamita, o Dios y la iglesia, sino que era como un lenguaje. Era como en esos tiempos que yo digo que necesito separarme de todo, es como mi lenguaje, mi comunicación con Dios, ¿no? O sea, yo le digo, grábame como un sello en tu corazón, y Él me dice, grábame como un sello en tu corazón, ¿no? Entonces le digo, llévame como una marca en tu brazo, como si no me sueltes. Y Él a la vez me dice, bueno, yo te llevo, ¿no? Entonces, siento que esta palabra como que es un ida y vuelta. Es mi conversación, como digo, en Juntas es Mejor decir, vamos a tomar un café por medio con Dios. Bueno, en mi conversación, en medio de ese café con Dios, es ese lenguaje de ida y vuelta. Yo le digo, grábame, y él me dice, grábate, ¿no?
y le digo, bueno, más fuerte que la muerte es el amor, y él me dice, y me declara esas palabras de amor, ¿me entendés? Entonces, creo que eso es lo lindo, ¿no? Conocer, por eso decía, hace 5 años capaz que conozco a Jesús. Hasta ahora lo había escuchado, había visto su protección, había visto cómo me rodeaba con amistades sanas, como ustedes, cómo él me rodeaba de gente que me hiciera crecer y caminar, ¿no? En mayor entendimiento y mayor conocimiento de lo que es él. Pero hasta ahora era de oídas, Claro. o cosas que iban sucediendo que yo veía su mano. Pero cuando me senté a conversar con él es como que, ¡pah! Me explotó la cabeza. Yo sé que algunos colegas ahí dicen, esta psicóloga está delirando, No. pero realmente fue como que me explotó la cabeza. Saber que él no solo me ve, sino que tiene cosas para decir. Sí, tremendo. Incluso compartir secretos, ¿no? Vos sabés que hace poco, ¿no? Vengo bajando las escaleras de casa, pero es tan audible, tan clara la voz, tan clara la voz. Y todos los chiquilines estaban esperando que yo bajara para orar, ¿viste? Antes de empezar a trabajar. El Señor me dice, la vasija vieja no puede llevar, el odre viejo no puede llevar el vino nuevo. Y eso fue como, esto es cosa mía, ¿no? Esto es un pensamiento mío. Termino de bajar la escalera y me dice, ese capítulo y el otro lee. ¡Wow! Llegué, empecé a morar, tengo palabras porque el Señor me habló esto y esto, ahora, porque fue ahora. Es decir, nosotros oramos, nosotros en matrimonio, en lo secreto, antes de bajar siempre. Después oramos con ellos, ¿no? Tremendo porque es tal cual vos lo decís. Porque uno quiere conocer aún más, Señor, ya te conozco algo, pero quiero más, quiero estar ahí en esa profundidad, ¿no? Quiero sumergirme ahí, en eso y saber todo. Vos sabés, Adri, ahora que decís eso, me haces acuerdo de que hice un curso como es, en la iglesia menonita, de consejería pastoral, que tiene que ver también con lo vincular, ¿no? Psicología vincular, ¿no? Y hay un versículo que lo leí millones de veces, pero millones de veces. Y cuando nos detuvimos en ese pasaje, en ese curso, decía justamente eso, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No saben ni dónde vienen ni a dónde ¿A van. dónde van? Y yo decía, ¿what? Y yo decía, pero yo ya soy tu hija, yo te acepté como Señor Salvador. Yo, pa. Y entonces a partir de ahí es como que estamos hablando 45 años, ¿no? 44 años, que hoy tengo 50. Entonces es como que hizo cambio radical mi relación con Dios. Si es guiado por tu espíritu, entonces hasta ahora me he guiado yo. Hasta ahora me he movido yo. Hasta ahora, con tu paciencia y con toda tu bondad, me has permitido alcanzar esto y esto y esto. Pero acá dice que son guiados por el espíritu. A mí el espíritu no me dice nada cuando me levanto. Y entonces ahí fue como que fue el cambio radical. Salir de ese sillón confortable y decir, no estoy Sí. conforme con esto, bueno, quiero ser guiada. Así que quiero, si esto lo dice acá, bueno, quiero aprender de esto. Por eso digo, parece delirio para cualquiera que pueda escucharlo. Sí. Pero fue mi oración y decir, Señor, me estaba faltando algo y que esto es lo que quiero para mí. Y él lo hizo, ¿no? Él de a poco fue enseñándome cómo escuchar sin asustarme, cómo aprender a escuchar, pero no solo su voz, sino a través de cosas que suceden y poder discernir, ¿no? Cuando Dios está hablando y a través de qué cosas está hablando. Entonces esas cosas es como, para mí, psicóloga, mi pastor puede dar fe de eso, me parecía locura. Claro. Y después fui aprendiendo Después con Dios. fue algo natural. Claro, fui aprendiendo con Dios de que tiene que ser así. Mateo 9:17, lo que hablaba hoy. Bueno,
entrevistamos un poquito a Sara para que conocieran parte de nuestro equipo de Radio Nestalí. Ahora entrevistamos a Isa, nos deja esta palabra que es tremendo, ¿no? Porque uno muchas veces se niega a tantas cosas y Dios siempre tiene algo para hablarnos, para enseñarnos. Nos pone esas personas que vos decís, jamás, porque no salimos nosotros a buscar a nadie, Él te trae, te pone esas personas, te orienta y te dice, ¿vieron que es por acá? En la unidad del espíritu, en la unidad, en el cuerpo, en la unidad del cuerpo, es mejor que andar de a uno. Y la anteúltima reunión de líderes del año, mi esposo no me pudo acompañar y fue tremendo porque otra vez Dios me habla ahí, ¿no? Y Vaya, vaya. si anduvieran dos en el campo y no estuvieran de acuerdo, ¿podrían andar juntos? Qué importante, cuando vine explotaba de alegría yo, ¿no? Porque el Señor había hablado eso y lo había entendido tan palpable que, pues, bueno, el pastor empieza a preguntar a cada uno y digo, es que si yo no me pongo de acuerdo con ella y ella se cansa y ella no se pone de acuerdo conmigo, no la puedo levantar. No la puedo levantar. Qué importante nosotros ponernos de acuerdo y dejarnos de esa diferencia y todas esas cosas que después que uno va creciendo en la parte espiritual, ¿no? Ya nos creemos que somos mayores que el otro y lo dejamos de servir y lo dejamos de atender y dejamos de hacer tantas cosas. Y ahí es cuando Dios nos habla y nos dice claramente, se han olvidado del primer amor. El primer amor es amarlo al primero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Tremendo. Así que bueno, dejarles esto que para nosotros es de tremenda bendición, compartir estos momentos con ellas, que ellas cuenten un poquito de su historia de vida en el camino y a veces fuera del camino, porque como decía Isabel, eh, muchas veces, Señor, quiero dejar todo, esto no te da la gloria y yo me considero que tampoco te estoy dando la gloria porque soy parte de esto, pero en ese proceso, en esa licuadora, Dios nos mete ahí y nos mete en el proceso hasta que entendemos, ¿no? Que esa raíz que él depositó en nosotros, esa semilla, Él dice que él es la vid y nosotros los pámpanos, que esa semilla cayó en buena tierra y esa vid dio frutos y dio muchos frutos. Y que ese vino nuevo tiene que caer en odres nuevos, dejar nuestro viejo odre para que ese vino nos inunde, el vino de Él, ¿no? Su sangre preciosa, que cuando envía a su Hijo, su sangre nos libró de muchas cosas. Nos salvó, nos redimió, nos dio vida, nos dio un nombre, nos llamó hijos y nos puso nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando nosotros subamos, porque no es el final, es el principio. Cuando nosotros nos partamos con Él, nuestro nombre va a estar allá, nosotros vamos a pasar y nuestro nombre está ahí. Y eso qué importante. Para el que no lo entiende, es como que su papá y su mamá lo tienen a usted y no lo pongan en la libreta de casamiento. No, y algo que quiero decirles solo como experiencia de todo este tiempo caminando con Dios, es que no le tengas miedo a la procesadora de la aceituna, ¿no? No le tengas miedo. Getsemaní. No le tengas miedo, porque... a la prensa, ¿no? A la prensa, Eva, porque no es un lugar agradable que nos gustaría estar, pero sin duda ahí se destila el mejor aceite de oliva. Sí. Entonces, cuando pasamos, ¿qué estamos diciendo? Decir, me duele, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto si yo no merezco esto? Y siempre estamos con eso y obvio, nuestra mente limitada no ve más allá. No ve. Entonces, que tiene que quitar esas cosas para poner las nuevas. Sí, y creo que eso, por ejemplo, lo siento en carne viva, hasta hace poco lo siento, y doy gracias, porque yo digo, bueno, Señor, si es esto, si es este el lugar, estaré hasta que me hagas
machacar hasta lo último esa aceituna o la uva, ¿no? Estamos hablando de la uva, como hablabas tú, ¿no? Para que salga el mejor vino, Sí, el mejor aceite de oliva. Y bueno, si es necesario, es porque no me voy a quedar acá, sino porque va a haber algo adelante que va a manifestarte a ti sí, y que voy a dejar de ser yo. Entonces, creo que el costo-beneficio es favorable a nuestras vidas, ¿no? Dios no nos va a meter en la prensa ni en ese estanque donde se pisan las sí, uvas, sí. sino es porque tiene un plan mejor con nuestras vidas. Así que si cualquiera que esté escuchando y estás pasando por diferentes dificultades, no le tengas miedo. No le tengas miedo a la prensa, no le tengas miedo a que aplasten esa uva con tanta fuerza. No le tengas miedo porque eso no dura siempre. No es tu lugar es otro. Bueno, creo que está todo dicho. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por confiar, depositar esa confianza en nosotros. Tratamos de siempre brindar lo mejor, tratamos de que cada vez que nosotros venimos acá, oramos y pedimos, Señor, que seas tú hablando y no nosotros, que sea algo de Dios, del Espíritu y no del hombre. Por eso yo creí importante que ellas hablaran un poco de ella, para que el que está del otro lado y está viviendo estos procesos que son diferentes, pueda llevarlo y entender que es necesario pasar por él. Por eso, bueno, gracias, bendiciones a todos. Gracias, Isa, una bendición. Gracias a vos. Nos estamos viendo en el 2023, que queda una semana y poquito, pero bueno, una bendición. Chao, señor director, porque no habla nada, hoy no habló. Ni se ríe. Ni se rió nada. Ríe. Una risa cosa que... para Belu, una risa para Belu. Dios le bendiga.